Bueno, hoy hablamos con Marc Bellevac. La verdad es que estamos muy contentos de que participes con nosotros en estas charlas, Marc. Bienvenido. Encantado de estar con vosotros, bien hallados. Tenemos muchas ganas de que nos expliques en qué estás ahora. Sabemos que tienes una larga trayectoria, ¿no?, profesional, y que también has hecho muchas contribuciones, ¿no? Has publicado varios libros, ¿no?, varios artículos, y estamos seguros que mucha de la gente que nos escucha y que ha hecho los cursos de tu mentor tiene alguno de tus libros o varios, ¿no? Con lo cual será interesante poder escucharte y ver tu trayectoria y tu experiencia, ¿no? Quizás podemos empezar por una pequeña presentación. Ujú. ¿De qué tipo? Bueno, presentarte un poco quién eres, qué es lo que has hecho. Vale. Pues nada, soy psicólogo clínico por un lado, terapeuta familiar por otro. Yo suelo decir que llevo como varios sombreros a la vez, lo cual a veces obliga a hacer equilibrios, ¿no? Porque por un lado me siento muy terapeuta, pero también es verdad que dedico mucho tiempo a la docencia Sí. universitaria y a la investigación. Entonces, bueno, el combinar la docencia con la investigación, con la clínica, pues a veces es costoso, ¿no? Pero me gusta mucho hacer las tres cosas, porque yo creo que me aburriría si solo me dedicara a ver casos o me acabaría Ya. estresando. Si solo diera clases, pues sería pesadísimo. Y bueno, y al final investigar, yo creo que tiene sentido cuando investigas para algo, ¿no? Porque tienes preguntas que te surgen en el día a día, porque quieres apoyar mejor las cosas que cuentas. Y entonces por eso ahí me gusta esa integración, ¿no? Por eso entonces soy un poquito de todo. Me considero un terapeuta sistémico breve, y con un enfoque muy centrado en soluciones. Ujú. Y por lo demás, me consideraba también buceador hasta hace 7 años que nació mi hija pequeña. Y Ah, desde entonces no he vuelto a bucear nada. Y bueno, veo. y lo mismo pasa con el esquí. También me considero esquiador. Yo esquío desde los 5 años, pero en estos últimos 7 años he esquiado, pues creo que una vez o dos. Vamos a Ya. ver si ahora de aquí a Semana Santa se nos arregla. Eso te puedo contar. Y bueno, Claro. y he estado muchos años en Salamanca. Sí. Buena parte de mi labor de investigación de docencia se ha desarrollado ahí, en la Universidad Pontificia, pero llevo desde 2013 muy contento, muy feliz en Pamplona, en Navarra. Ah, vale, Con vale, lo vale. cual ahora soy ya casi navarrico. Desde el primer día que en un Eroski pedí una bolsica, dije, oye, que ya voy teniendo genes navarros. Has integrado ya. Así que antes decía, yo soy un alemán de Salamanca, ahora tal vez sea un alemán salmantino de Navarra. O sea, ¿tus padres son alemanes? Sí, los dos son alemanes. Lo que pasa es que, mira, mi padre es alemán, de padres alemanes, nacido en Alemania, criado en Alemania y que incluso vivió la Segunda Guerra Mundial, es que era un chaval, Mm. era un adolescente. Y mi madre es hija de alemanes también, pero nacida en Buenos Aires, en Argentina, antes Ah, de que empezara la Guerra Mundial. Y entonces mi madre habla un español perfecto y mi padre habla un español muy bueno, pero con un acento terrorífico que se está más sí, acentuando con la edad. sí. Mi padre tiene 94 años, o sea que ya tiene años para... Ah, no, espera, estoy echando de más, 93 va a hacer, perdón, 93. sí. Claro, un poco, antes te preguntaba por la presentación, ¿no? Y hacías un poco esta parte de, ¿cómo le llamas? La parte social, ¿no? De la intervención en psicoterapia, que para ti es importante, ¿no? O sea, esta idea de las personas son más que el problema y hay que dedicarle tiempo a conocer la persona más allá del problema, ¿no? Y Sí, tú te sí, presentabas como más que solamente la parte profesional, que obviamente lo somos, ¿no? sí. Yo creo que la parte profesional es muy importante, pero, hombre, yo creo que precisamente para un terapeuta familiar, la otra parte, ¿no? La parte más personal es muy relevante también. Claro. Porque tú te formaste con DeShazer, ¿no? Si no me equivoco. Sí, mira, yo me formé inicialmente en Salamanca. Ajá. Yo estaba haciendo psicología y yo era un entusiasta de la psicología, pero la verdad es que en la universidad no encontraba nada que me encajara, ¿sabes? Entonces, de hecho, yo desde primero de carrera ya me ponía a hacer cursitos y formaciones de cosas muy variadas, porque Vale. era todo teoría, era, bueno, una facultad de psicología que en aquella, esto era al principio de los 80, no era mala, no era mala.
pero bueno, que estaba muy anclada en lo tradicional, ¿no? Entonces, tuve la suerte de cruzarme con Pepe Arias, José Luis Rodríguez Arias, que era profesor en la Facultad de Psicología y en la Pontificia en Salamanca, pero que en realidad su pasión y lo que se daba bien era justamente la clínica, ¿no? Y con él, bueno, empecé recuerdo una colaboración de voluntario pasando cuestionarios a parejas por Salamanca, y él a los voluntarios que nos ofrecimos a hacer eso nos pagó con un curso de terapia familiar. Vale. Y ahí dije, guay, tengo aquí algo interesante, ¿sabes? Algo práctico, algo dinámico, algo que tiene que ver con qué haces en una sala de terapia con una familia. Y ya seguí, me enganché en la formación con él, que era una formación, bueno, pues eso, mediados de los 80, o sea, no sé, Minuchin, Virginia Satir, pero sobre todo Pepe y su equipo estaban influidos por el MRI. Sí. Trabajaron la técnica de cambios en texto clásico y su forma de trabajar era muy MRI, muy estratégica. Ajá. Entonces, esa fue mi formación inicial. Lo que pasa es que cuando yo estaba acabando el segundo año de formación, me encontré, porque yo siempre tuve la inquietud como de leer muchas cosas, me encontré un artículo de Shazer y su equipo, el clásico del año 86, que publicaron en Family Process, y leí eso y dije, qué curioso, esto es como lo que estoy aprendiendo yo aquí con Pepe, pero a veces es muy distinto. Pero Sí. es muy distinto porque pone énfasis en otras cosas y sin embargo es como lo mismo también. Me parece curioso, se lo comenté a mis profes entonces, me dijeron, oye, esto suena interesante, ¿por qué no nos traduces el artículo? Porque ellos no tenían mucha costumbre de leer en inglés y dije, vaya, esto por hablar. Pero la verdad es que el tiempo que dediqué a traducir ese artículo estuvo bien, porque eso permitió que ellos lo leyeran también, Sí. que ahí mismo empezáramos, cuando yo estaba acabando la formación, a experimentar con esas ideas extrañas, ¿no? De una primera entrevista preguntar por las excepciones. En la primera entrevista tratar de ver ya qué cosas sí que funcionan y no solo lo que no funciona. Claro. Y pues, haciendo pinitos ahí, eso llevó a lo siguiente, que creo que fue... Que yo Perdona, tuve... Marc. Sí, ¿En qué año estamos? ¿De qué año estamos estamos hablando? en el año 87. 87. Yo Y había entonces, acabado en el 86 psicología, en el año 87 estaba en el segundo año de mi formación de terapia familiar, y ahí es donde pues, leí este artículo del 86 que estaba, vamos, recién publicado, como quien dice. y Sí. ahí entonces, ¿ya habías leído algo de terapia narrativa, de White y Epstein, etcétera? No. Solamente conocía, bueno, la terapia familiar Sí, Satir, las ideas de Haley, el grupo de Bateson, etcétera, lo sí. clásico, y MRI en profundidad porque era lo que trabajábamos. Entonces, Vale. por eso fue como descubrir un enfoque que era muy distinto al MRI, a lo Sí, específico, pero muy sí. similar. Esa traducción de ese artículo y el empezar a hacer pinitos llevó a que yo finalmente encontrara En busca de soluciones, el libro de O'Hanlon y Weiner Davis, y me metí a traducirlo y se lo ofrecí a Paidós. Sí. Y mi primer dinero que gané no fue como terapeuta, sino como traductor, por Ah, traducir ese libro, que yo creo que sigue siendo un libro muy bueno, pese a que creo recordar que fue en el año 90 cuando salió en España. Ahí ya empezamos, yo creo, yo ya había acabado la formación, con un grupo de compañeros y amigos montamos un centro y empezamos a intentar girar más hacia el trabajo centrado en soluciones. Pero en ese contexto lo que realmente marcó la diferencia fue que terminamos invitando a Steve a dar un seminario en Salamanca. sí. Y claro, después de haber estado, yo creo que, no sé, igual año y medio, 2 años, como luchando con esto, ¿no? Y como al final de la primera entrevista metiendo una tímida pregunta de excepciones o de Sí, objetivos, sí. el verlos a Steve y ver sus vídeos y ver que era totalmente distinto y muy radical, fue como que clink, se nos abrieron los ojos y dijimos, claro, esto es lo que hay que hacer, es que si quieres trabajar centrado en soluciones, no puedes, vamos, puedes, pero no generas nada distinto si tímidamente al final de la entrevista haces ahí una preguntita, ¿no? Ya. Y eso a su vez, conecté muy bien con Steve y eso llevó a que él me invitara a hacer con él una formación que tenían ellos en Milwaukee. Y yo Ajá. del año 91, en el año 92 creo que fue, aprovechando que tenía una beca de doctorado, pues pude hacer una estancia ahí en Milwaukee con ellos. Y claro, eso ya fue para mí la revolución, ¿no? O sea, estar ahí. Ellos, mira, en Milwaukee yo aprendí, por un lado, acabé de aprender bien el enfoque y la técnica, pero en el fondo también aprendí una manera de formar a la gente.
que es estar ahí detrás de un espejo viendo sesiones, Sí. participando en las reuniones de equipo y inmediatamente ponerte tú a hacer sesiones delante del espejo siendo observado por tus compañeros. Yo el segundo día que estuve en Milwaukee, ahí me soltaron a hacer una entrevista con una familia que aún recuerdo con un acento imposible, Claro. pero era la forma de realmente demostrar las cosas haciéndolas y viéndolas. Y fue muy, muy, muy interesante. Entonces yo cuando volví de Milwaukee ya con, digamos, la lección bien aprendida y también con esa idea de, mira, hombre, así es como hay que formar a la gente, o sea no 100% práctico, 120% práctico, pues ahí es cuando a la vuelta, pues ya junto con, estaba Alberto Rodríguez Morejón de aquella, junto con Alberto, a tratar realmente de empezar a investigar nosotros y ver si eso que en Estados Unidos yo había visto con mis propios ojos que funcionaba sorprendentemente bien, podía funcionar en España también. Porque yo creo que hasta ese momento realmente no dimos ese salto radical. Y eso hicimos, estuvimos año y pico, que lo que hacíamos era echar una moneda al aire cuando venía una familia. Si salía cara hacíamos Central Soluciones y salía cruz hacíamos MRI. Así, Literalmente. La moneda al literalmente. aire. Eso es. Nunca lo publicamos, no llegó sobre un estudio controlado ni nada de eso porque era experimentación clínica, pero aprendimos muchas cosas porque realmente nos obligamos a nosotros mismos a ser muy ortodoxos, bueno, más papistas que el Papa, diría yo, en esos años. Y ahí ya te hablo de 92, 93, por ahí andamos, sí. Y entonces, ¿te parece que la cuestión cultural necesitasteis algunas adaptaciones para traerlo aquí a España o no? No. Mira, no hay una adaptación cultural. Y además, sobre esto te puedo contar una cosa de un proyecto reciente en el que estamos. Más que adaptación cultural, es una cuestión bastante lingüística. Y es que las preguntas en inglés son más fáciles. Igual que en inglés las letras de las canciones, del pop y del rock son más sencillas, porque usan menos palabras, con lo cual tú puedes meter los textos mejor, Sí. dicen los músicos al menos. Pues en terapia pasa algo parecido, ¿no? ¿Cómo sobrellevas la situación? Decimos en castellano, how do you cope, en inglés, o sea, how do you cope, 3 sílabas. Entonces, el ir encontrando la manera más sencilla de hacer esas preguntas, yo creo que eso sí era una cierta adaptación, pero más allá de eso, en realidad, no. Nos dimos cuenta que la pregunta milagro funcionaba igual de bien en Estados Unidos que en España, supongo también, porque esa alusión esa conexión como religiosa estaba en los dos países. Las escalas también, porque el 0 a 10 también hace sentido aquí, obviamente. Y bueno, todo lo que es el foco, el cambiar a lo que la gente está haciendo bien ya, el cómo sobrelleva las cosas, los recursos que tiene, todo eso no requiere adaptación cultural. Mira, lo que te decía es que de hecho lo que hemos, en una revisión que hemos hecho, que hemos publicado hace unos meses, nuestra idea era en parte mirar esto, ¿no? Porque a veces se dice, bueno, la terapia centrada en soluciones es un enfoque como muy americano, ¿no? Como muy yankee, demasiado yankee. Y se dice también de la psicología positiva, demasiado yankee y tal. Y yo creo que en psicología positiva probablemente se diga con más fundamento, porque es verdad que hay muchísima investigación que se ha hecho con estudiantes universitarios americanos que bueno, no son diferentes del resto de la humanidad, supongo, en bastantes cosas. Y lo quisimos verlo empíricamente, ¿no? Y quisimos ver hasta qué medida se está investigando, haciendo investigación de resultados en intervención centrada en soluciones a nivel global. Y con Mari Carmen Ney, que es una querida colega de la Universidad Miguel Hernández en Elche, hicimos una investigación, bueno, y también con Bea del Río y con Ángel Pujol. Lo que hicimos fue encontrar 365, creo que fueron, estudios de resultados sobre terapia breve centrada en soluciones. Realizados en todo el mundo. Es decir, hasta principios del siglo XXI sí que se generaba más investigación en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en países, digamos, occidentales, entre comillas, pero ya desde, creo que el 2014, cambia la cosa y se está publicando más estudios sobre el efecto de las intervenciones, estudios controlados, aleatorizados o cuasi experimentales, más en China, en Irán, en Turquía, en Oceanía, en Asia, que en el mundo occidental. Entonces, en realidad la respuesta empírica a la pregunta que tú me haces, que es la que nos hacíamos nosotros, y que a nivel, si quieres, práctico clínico, no tengo ninguna duda de que no es así, la respuesta empírica es que no es una práctica americana, no es una práctica
que requiere adaptación cultural, porque de hecho se está investigando y con buenos resultados en todo el mundo, en culturas muy diferentes y además en contextos diferentes. De esos 365 estudios, como el 55%, algo así, son de psicoterapia. Ajá. Luego hay la parte de terapia familiar y de pareja más pequeñita. Hay una parte muy importante que son estudios en colegios, en institutos, intervención escolar, centrada en soluciones, si quieres. Y luego hay una parte de coaching, una parte también de trabajo con organizaciones, etc. Es decir, muchos contextos en culturas muy distintas. Y algo que hay de común, nosotros en esos 300 y pico artículos encontramos, creo que solamente uno, que explícitamente hiciera con una adaptación cultural. O sea que, a ver, pues claro que sí que hay evidencia de que si tienes un paquete terapéutico generado, no sé, en Inglaterra y lo adaptas culturalmente como lo quieres utilizar en Chile o en Argentina, es mejor, funciona mejor la adaptación cultural. Claro. Pero en centrar soluciones, en realidad, en todos estos estudios que te estoy diciendo, no se ha hecho. Y yo creo que parte del asunto es que el enfoque centrado en soluciones como es no normativo, como es tan colaborador, como es tan esa idea de tú tienes curiosidad sobre el cliente y quieres aprender de él, eso facilita mucho el trabajo con otras culturas. Yo, digamos, desde el punto de vista más práctico y personal lo sabía porque llevo años yendo a los congresos de la EBTA, de la Asociación Europea de Terapia Breve, y oye, tío, he escuchado en ponencias y he charlado mucho con gente que está haciendo este enfoque en muchos sitios diferentes, ¿no? Por ejemplo, Therese Stein, que es una colega suiza, ha trabajado mucho en África, y él dice, bueno, salvo que el milagro, no hablo de milagro, uso otra metáfora, pero todo lo demás es perfectamente adaptable. Sí, sí, sí. Los colegas de Singapur, por ejemplo, los colegas en la India, básicamente hacen lo mismo. Entonces yo ya tenía como la constancia, lo que no teníamos era la evidencia de que realmente es tan fácilmente utilizable en cualquier tipo de cultura que yo sepa. Claro, claro. Y tú a lo largo de los años, claro, esto fue a los inicios, ¿no? Cuando fuiste a Milwaukee a formarte con The Shazer. Me imagino que a través de la experiencia has ido incorporando aspectos nuevos, modificando, etcétera, ¿no? Una de las bases de esta plataforma que tenemos, que es tu mentor, ¿no? Es el valor de la experiencia, precisamente, ¿no? Y sí que nos gustaría preguntarte un poco esta parte. ¿Qué has ido añadiendo? ¿Qué has revisado? ¿Qué te ha dicho la experiencia que había que cambiar o actualizar? A ver, yo creo que nosotros, como estuvimos tan radicales, como estuvimos ese año y pico lanzando la moneda al aire, intentando ser muy ortodoxos, a ver, lo que comprobamos a nivel puramente intuitivo, si quieres. Luego lo investigamos, porque la ventaja de estar en una universidad es que teníamos la posibilidad de no solo ver casos en el centro clínico, en la cámara de GESEL que teníamos, las cámaras de GESEL que teníamos, sino tenemos la opción luego de investigar y tener alumnos analizando entrevistas y codificando y, bueno, metiendo muchas horas, pero sí que tenemos esa opción de investigar, ¿no? Lo que decía es que a nivel intuitivo lo que de entrada vimos es que el enfoque puramente centrado en soluciones funcionaba pues eso, sorprendentemente bien y de forma con muy pocas sesiones, muchas veces, pero que también había otras que claramente no funcionaban. Sí. Y hemos estado mucho tiempo dándole vueltas qué tipo de problemas igual no se pueden atender, qué tipo de situaciones no se pueden manejar. Y al final no tiene que ver con el tipo de problema en realidad. Tiene que ver, yo creo que más con otras cosas que si quieres luego podemos ir viendo. El caso es que al constatar que por un lado funcionaba muy bien el enfoque, pero que por otro lado se nos quedaba a veces corto, pues lógicamente empezamos como a integrar cosas. Y claro, lo más fácil para nosotros, viniendo de una formación muy estratégica, pues Sí. fue integrar la parte de MRI. Que fíjate, en el enfoque, ahí estoy viendo que se está cayendo aquí el móvil, que fíjate, en el enfoque de Steve, él tiene lo que ellos llamaron en su día el mapa central, ¿no? Eran como tres grandes principios de actuación. Primer principio, si no está roto, no quieras arreglarlo. Primer principio. Vale. Segundo principio, si funciona, hazlo más, que sería el principio de las soluciones por excelencia. Pero luego el tercer principio para Steve también era, y si no funciona, deja de hacerlo y haz algo diferente. Entonces, Steve, de hecho, yo trabajando con él, tuve la oportunidad de hacer sesiones con él, no solo en Milwaukee, sino luego también en España, en Alemania,
Steve, cuando veía que lo que trabajaba centrado en soluciones no estaba generando una diferencia, digamos, yo le he oído decir, bueno, yo creo que John en este caso lo que haría sería, se refiere a John Wickland, es decir, pasar al análisis de, bueno, qué es lo que a lo mejor está haciendo este consultante, esta pareja, esta familia, que no está funcionando y que está manteniendo el problema. Entonces, esa mirada de decir, bueno, voy a tratar de trabajar con lo que sí funciona, pero si veo que eso no lo consigo ampliar, si eso no me va a ningún lado, voy a fijarme en la otra cara de la luna, voy a fijarme en qué es lo que a lo mejor habría que darle un giro, habría que darle ese giro de 180 grados. Pues eso fue como la opción más sencilla. Y mira, y ahora que, no sé, siempre estoy con esa inquietud de leer cosas de otros enfoques, ¿no? Entonces, si ahora lees terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, Sí. o lees otras terapias de tercera generación, hay muchas cosas que en el fondo es la lógica de MRI. O sea, la gente del MRI realmente tuvo la genialidad de darse cuenta, bueno, pues de esto que ahora se formaliza más, bueno, que si tú intentas no pensar en algo, pues lo piensas más. Sí, sí. Si tú intentas no sentir una determinada cosa, pues de hecho la sientes más. Entonces, para ese tipo de cosas, y ahí sí que yo lo veo como una indicación, cuando la persona está muy atrapada en una especie de círculo vicioso autorreferencial, donde cuanto más intenta sentir placer, menos lo alcanza, o cuanto más intenta convencer a su pareja de no sé qué, más se alejan, o cuanto más uno persigue al otro, ese más se aleja. Cuando están como atrapados en ese círculo vicioso, y eso es muy bloqueante, entonces yo creo que es muy útil y más rápido el ir por ahí directamente y no quedarte solamente concentrado en soluciones. Y entonces, digamos que eso fue como el primer añadido, si quieres. El segundo añadido fue cuando descubrimos, ahí es cuando leímos a Michael White, cuando leímos ese primer caso de encopresis, de la caca traicionera, que al niño le engañaba y le hacían los pantalones y tal igual, dijimos, wow, esto es súper interesante. Y nos dimos cuenta que, claro, Michael White, sin citarlos en su libro que es un libro que yo traduje también para Paidós, medios narrativos con fines terapéuticos. Sí. Claro, ahí estaba el trabajo con excepciones, que es Claro. la historia alternativa, que es ese hilo que tú recorres en la historia de la persona, pero también está el trabajo sobre los ciclos viciosos, cuando te planteas, oye, ¿qué estoy haciendo yo que a lo mejor alimenta al problema externalizado? Sí, ¿Qué es lo sí. que estoy haciendo yo que acabo aceptando sus invitaciones a ir por ahí? Bueno, entonces, en realidad nos pareció desde nuestra lectura que la terapia narrativa era una integración en el fondo de la terapia centrada en soluciones y esta idea de bloqueo de patrones ineficaces. Y se ¿Hablasteis, incorpora... ¿hablasteis con ellos? ¿Les preguntasteis si se había inspirado? ¿No? No, además, mira, nunca he tenido la oportunidad de ver a Michael White en directo, Sí. antes de que falleciera, Ah. ni tampoco de ver a David Epstein en directo. He visto vídeos de ellos y hemos estado usando, bueno, y seguimos usando a Alberto yo y luego Mar Guerrero yo, mucho la externalización. Porque la Claro. idea es que, bueno, yo trabajo centrado en soluciones, pero puedes trabajar en soluciones hablando desde la externalización. Es decir, si a ese chaval, por ejemplo, le encaja muy bien ese lenguaje de meterle goles al cabreo o de ganarle batallas a la ira. Bueno, pues entonces usamos un lenguaje externalizador para trabajar de una manera centrada en soluciones o también para trabajar de una forma más estratégica. Entonces, con esos tres ingredientes básicos, pero partiendo siempre de lo más simple, ¿eh? Porque para mí, yo creo que antes incluso de formarme en Milwaukee, yo siempre tengo esa idea de cuanto antes yo desaparezca de la vida de mis clientes, de mis consultantes, mejor, ¿no? Y creo que eso es algo también muy influencia de Pepe Arias, ¿no? Cuanto más breve la terapia, mejor. Entonces, lo más simple para mí es la terapia centrada en soluciones. Lo ideal es que en primera sesión haya un cambio pretratamiento que tú consigas trabajar, hacer relevante, ampliar y que luego no haga falta mucho más que animar al cliente a que siga haciendo y aplicando en nuevos ámbitos eso que has conseguido construir como que le funciona. Esa es la terapia ideal para mí. Entonces, y pasar más, si quieres, a algo más estratégico o bueno, más estructural si hace falta, o más lo que sea, solo si ves que no estás avanzando. Y mira, nosotros en esto también, es curioso, esto fue una tesis de Mar Guerrero que yo dirigí, y nosotros lo que descubrimos es que los casos que en tercera sesión no habían mejorado en la pregunta de escala, ¿no? De 0 a 10, sería
el milagro, uno cuando peor han estado las cosas. Si tú tienes la puntuación de primera sesión, de segunda y de tercera, si en la tercera sesión la puntuación no es superior a la de la primera, esos casos tienen un 90% de posibilidades de acabar en fracaso. Mm. Y esto es una muestra pequeña, tal, pero vimos esto, que luego posteriormente descubrí que en realidad eran un poquito los datos también de Scott Miller, en toda esta investigación que él lleva y que en su día inspirado también por Lambert acerca de monitorizar los resultados de la terapia, ¿no? Usando el ORS, el SRS, utilizando Sí, esos sí. cuestionarios que te van diciendo dónde está tu consultante, dónde está esa pareja en cada sesión. Pues en el fondo lo mismo, necesitas tener una respuesta rápida. Entonces, nuestro criterio desde entonces, desde la tesis de Marga, siempre fue, bueno, si en tercera sesión, si estamos trabajando centrados en soluciones, en tercera sesión no hay mejorías, tratamos de cambiar nosotros e incorporar cosas. Me estoy imaginando las personas que te escuchan, ¿no? Ahora. Y en tu mentor hay personas que hacen los cursos de todas las orientaciones, ¿no? Porque intentamos mantener un poco esa diversidad. Pero me estoy imaginando esa interpretación que te habrán hecho miles de veces, que es, hombre, si son tan breves, muy profundo no será, ¿no? La intervención que hagas. Sí. Sí, eso fue también cuando volví a Salamanca después de la estancia en Milwaukee y de ver ahí tantos cambios tan rápidos, Sí, fue también como la crítica que más oíamos, ¿no? claro. Es que claro, si trabajas en 3, 4, 5 sesiones, 6 sesiones, es que eso no puede durar. Por eso a mí desde el principio me preocupó mucho el tema de las recaídas. Luego ya me di cuenta que en realidad esto es un tema en psicoterapia en general, Sí. porque los mejores tratamientos, mejor apoyados para determinados problemas, por eficaces que sean, hay tasas de recaída Claro. importantes, aparte de tasas de no mejoría, de abandono, etc. Pero yo este tema de las recaídas lo tuve muy en cuenta desde el principio, más que por el tema de la superficialidad, que es una metáfora que a Steve no le gustaba nada, que en el fondo creo que si hablamos de profundidad y de superficialidad, estamos metiéndonos ya en un encuadre que yo creo que igual es un poquito problemático, al menos para alguien centrado en soluciones, ¿no? Pero fíjate, por la duración de los cambios. Si tú consigues que el consultante genere cambios en esas 4, 5, 6 sesiones, cambios entre comillas superficiales, para mí el problema no es la superficialidad, para mí el problema es que los cambios igual corren mayor riesgo de desaparecer, Sí. igual que se han producido bastante rápido, de desaparecer. Y eso es lo que empezamos a mirar. Entonces, en los primeros estudios bastante pochos que publicamos, pre-post simplemente, muestras de algo menos de 100 sujetos, pero ahí ya empezamos a ver que de hecho no pasaba eso, que de hecho, sí, te digo así como de memoria, ¿no? Pero algo así como recaía un 10% de la gente que en última sesión considerábamos casos exitosos, de esos un 10% recaía cuando les llamábamos entre 1 año y 3 años más tarde, porque eso ahí dependíamos de tener estudiantes que estuvieran haciendo la investigación. Sí. Pero la ventaja es que seguimos hasta 3 años. Entonces, era un porcentaje en torno al 10%, que no está nada mal, pero que había casi un 40% de esa gente que en última sesión habíamos como se había cerrado como un caso exitoso, que generaba cambios posteriores. Entonces, los estudios muy mal hechos fue como la primera evidencia de, oye, no, estos cambios, cuando los consigues producir, la verdad es que parece que se mantienen bien en el tiempo. Parece que una vez que el consultante o esa pareja, esa familia ha conseguido entrar en esa otra dinámica virtuosa, no diría yo que es un efecto bola de nieve, que creo que es un concepto no del todo afortunado. Esta idea de, bueno, el cambio empieza a rodar cuesta abajo, la bola se va haciendo ella sola. No, yo creo que cambiar cuesta y a veces hay que inclinar un poco el terreno para que siga rodando aquello, ¿no? Claro, sí. Pero que sí, lo que pasa es que una vez que la gente se ha desatascado, pues generan nuevas posibilidades y la interacción va mejorando las cosas. Mira, yo he sido súper atento a esos temas. Mira, ahora mismo tenemos en revisión un artículo que es una investigación de hace años ya, pero que hasta ahora no hemos encontrado el tiempo y la posibilidad de realmente analizar los datos, los miles de datos que teníamos acumulados, donde, bueno, esto es un estudio que hicimos en Tenerife. Sí. Y en Tenerife lo que hicimos, esto lo llevó Tony Medina, psicólogo de un equipo de protección de menores a nivel municipal,
y él consiguió con un despliegue enorme, bueno, pues de encanto, supongo, y de dotes de persuasión, a la gran mayoría de los profesionales de los equipos de menores en la isla de Tenerife, meterlos en una investigación. Ajá. De tal forma que lo que él hizo fue un año coger datos de esos profesionales, 150 profesionales, de Wow. 30 y pico equipos, un año cogiendo datos. Luego nuestra idea era haber invitado a Andrew Turnell a entrenar al grupo experimental. Hicimos 2 grupos de equipos de control experimental. Entonces, un año cogiendo datos, luego formar centrado en soluciones, solo centrado en soluciones al grupo experimental, otro año cogiendo datos y luego formar al que veis el grupo control para que también tuviera la formación. Al final, Andrew Turnell era demasiado caro, con lo cual al final lo que hicimos fue que el formador fui yo, y fui yo quien formó a los profesionales, 30 Sí. horas, tampoco mucho, y luego eso sí, Tony hizo otras 60 horas de supervisión a lo largo de 6 meses. Vale. Conclusión, un estudio cuasi experimental comparando el tratamiento habitual que hacían esos equipos con un tratamiento centrado en soluciones. Y bueno, y un estudio, pues eso, bestia, al final con 500 familias, con un montón de Madre mía. medidas. Y ahí también, bueno, hicimos 2 cosas que a mí me interesaban. La primera, que era la más fácil de investigar, coger los datos de los profesionales y mirar a ver si eran los profesionales cambiaban el chip con la formación y la supervisión. Y comprobamos que sí, que cambiaban el chip, que empezaron a tener, digo, en un contexto de protección de menores que a veces es un poquito como desconfiado, ¿no? Como miras a los usuarios como posibles maltratadores o padres negligentes, no sé, Sí. pues empezaron a ver a los padres de otra forma, una mirada más, a confiar más en ellos, en sus recursos, a delegar un poquito más, a repartir más la responsabilidad, etcétera. Y todo esto llevó unido también que los profesionales bajaron su nivel de burnout. Porque el burnout en estos contextos es un problema, la gente se quema, estar ahí como luchando con las familias. Y en este estudio, los primeros datos que publicamos hace ya unos cuantos años, pues lo que mostraban claramente una significativa disminución del burnout. Fíjate, esos datos que luego no aparecen publicados en ningún lado. En unos momentos era la época Montoro, o la secuela de época Montoro, gobierno Rajoy, Montoro, ministro de Hacienda, recortes bestiales, y de los 150 profesionales, creo que unos 30 se quedaron en la calle en esa época. Es decir, los que Ostras. se quedaron en el estudio estuvieron más sobrecargados. Claro. Eran menos lidiando con más familias en plena crisis económica, y a pesar de eso bajó su burnout. Entonces, en ese estudio yo quise ver esta parte, porque yo lo había oído también a los compañeros, ¿no? Decir, es que una ventaja que tiene el enfoque centrado en soluciones a igualdad de otras condiciones, porque yo no creo que sea ni más eficaz ni mejor que los enfoques. Yo creo que es simplemente, como tal enfoque puramente centrado en soluciones, simplemente tiende a ser más breve. Lo que yo oía a mis compañeros es que también a los profesionales como que les facilitaban las cosas. Era como que los profesionales se sienten como más ligeros cuando trabajan desde esa metodología. Y yo, como tampoco tenía una trayectoria previa, no podía constatar eso personalmente, ¿no? Y ahí lo constatamos, fue una constatación empírica de que trabajando de forma centrada en soluciones, manera de ver las cosas y de repartir la responsabilidad del proceso de cambio, también para ti personalmente supone una descarga, ¿no? Pero la otra cosa que, ahora, digo, porque es que si no se me va el hilo, Sí, la otra sí. cosa que esta investigación también quise mirar, y que además yo recuerdo que yo le insistía a Tony, mira Tony, lo que tenemos que mirar también, está muy bien que las familias tal vez estén más satisfechas, lo vamos a ver con los cuestionarios, está muy bien ver si los menores también están más satisfechos, está muy bien ver si hay menos derivaciones a riesgo, desde la primera interacción a riesgo, está genial si conseguimos documentar si hay menos menores que se sacan de la familia, si hay menos declaraciones de desamparo. Y todo esto, por cierto, ahora hemos comprobado que ha sido así. Yo decía, pero yo quiero ver también que estos cambios que hemos generado, que han generado los profesionales, no son superficiales, en el sentido de que, bueno, tal vez haya mayor colaboración, más confianza en los profesionales, pero ¿a costa de qué? A costa de que esos menores quedan desprotegidos y luego haya de nuevo denuncias del colegio, denuncias de las sociedades de base, etc. Y lo súper interesante, estoy emocionado con ese dato y espero que pronto lo podamos publicar ya, es que de hecho baja la tasa de reincidencias. Los profesionales que cambiaron una forma de trabajar bastante en las soluciones, Sí. la tasa de reincidencias se redujo muy significativamente, con un tamaño del efecto grande incluso. Ostras. Entonces, yo creo que a pesar de mi propio escepticismo inicial,
los cambios tienden a mantenerse con este tipo de intervenciones. Yo diría que al menos también, como en otras, y bueno, al menos también, dejémoslo ahí como en otras, y ya digo, a largo plazo. En este caso, sería dentro de un año, que ya es un buen tiempo de seguimiento. Sí, sí, sí. Me hacías pensar, de los aspectos básicos de las formaciones que nosotros hacemos en Tu Mentor es el autocuidado, ¿no? Le damos un papel especial en cada curso y me hacías pensar en esto que decías, ¿no? De hecho, he leído en alguno de tus libros que explicabas un poco el cambio de posicionamiento, ¿no? Creo que hablas de Selvini, que entiende al paciente como el rival, ¿no? Casi, y hace estas estrategias como para ver quién gana, ¿no? Y tú te posicionas completamente al revés, ¿no? Diciendo, no, generamos un equipo, transparencia, etcétera, ¿no? Y esto es interesante, esto que comentas, ¿no? Que no solo es una cuestión de base o de epistemología de planteamiento, sino que además a nivel de autocuidado favorece mucho el terapeuta. Mira, me gusta que lo plantees así. La verdad es que yo no había visto esta relación, pero sí, es cierto. Mira, para mí es un tema muy importante. Como soy terapeuta familiar, me gusta ver cosas de forma interaccional. Si una persona me pide consulta porque siente ansiedad, está deprimido, obsesionado con no sé qué, yo impido, si tiene pareja, que la pareja le acompañe. Esa ventaja, ver las sesiones conjuntas, bueno, suponen algo más de trabajo y sesiones tal vez un poquito más largas, pero creo que es lo natural trabajar con la pareja, trabajar con la familia, porque tienes al final mascoterapeutas, ¿no? Entonces digo, yo me considero terapeuta familiar, pero es verdad que yo me siento muy incómodo con esa mirada desde la desconfianza de lo que a mí me gusta llamar la terapia familiar clásica, ¿no? Sí. Esta cosa, o sea, tienes a unos padres agobiadísimos porque su hija se niega a comer, su hija está todo el día haciendo ejercicio, su hija lo poco que come lo vomita, hay un riesgo de muerte grave. O sea, tienes a unos padres agobiadísimos y tú como terapeuta vas a trabajar desde un enfoque que estás pensando que en realidad esa hija desarrolló esa anorexia como una jugada más dentro de esta batalla sucia entre los padres que tienen un conflicto. O sea, esa visión un poquito paranoide, me parece a mí, de Mara Selvini y el equipo de Milán original, y que luego ella persiguió especialmente el tema de la anorexia, que esa es una visión que en España sigue estando, yo creo, muy metida en general en el movimiento de terapia familiar, ¿no? Que en España creo que es bastante fuerte, tiene muy buenas aportaciones, porque aporta técnicas muy interesantes y además esa mirada contextual que yo creo que es fundamental, pero al final la forma de posicionarte ante la familia a mí me parece muy poco respetuosa. O sea, bastante, o sea, me imagino como padre, o sea, bastante tengo yo con tener a esta muchacha con este problema, o con tener este chaval que está empezando con sus 15 años a traficar con droga, como para que encima yo reciba, porque al final ese mensaje lo das como terapeuta y lo recibes como paciente, un mensaje culpabilizador, ¿no? Sí. Lo que yo no he hecho la conexión que probablemente, si tú miras a tus interlocutores desde esa desconfianza, eso te carga más también en lo personal. Y al final, yo creo que te cuidas más tú como terapeuta si también confías en la gente con la que estás trabajando, ¿no? La otra visión para mí, tal vez la visión, si quieres, más política. O sea, yo soy muy enemigo de esa mirada jerárquica bueno, que, por ejemplo, está bastante extendida entre los médicos. Hay, por supuesto, médicos, médicas maravillosos, súper cercanos y que realmente trabajan de tú a tú con sus pacientes, pero hay una posición, yo creo que históricamente determinada, y que es como, yo estoy aquí arriba, yo tengo la verdad, yo sé lo que está mal. En alemán tenemos una palabra preciosa que es Besserwissen, ¿no? Que es saber mejor. Soy ¿cómo se diría en castellano? El saber a todo. O sea, yo sé lo que tú no, yo sé lo que a ti te pasa. Yo sé que en realidad estás haciendo esta entrevista conmigo no porque te interese lo que yo cuente, sino porque tú tienes la intención de no sé. Esa visión, ¿sabes? Que a mí también reconozco que nunca me ha gustado del psicoanálisis. Yo tuve en la carrera muy buen profesor psicoanalista ortodoxo freudiano que nos hizo comprarnos y leernos las obras completas de Freud, que era, o sea, yo recuerdo unos tochacos así en papel biblia,
Y lo que más me molesta del psicoanálisis, del cual ahora sabemos que ha hecho un montón de aportaciones muy interesantes y que todo este tema de las experiencias infantiles adversas, toda esa línea de investigación enorme que hay ahora, en realidad él ya lo decía hace muchos años, ¿no? Sí, Pero sí. digo, todo eso, al final la mirada psicoanalítica es esa mirada también, la mirada de que yo soy el experto, yo sé lo que tú realmente sientes, yo estoy como por encima de ti y trato de maniobrar para que tú... Y en el fondo también, y esa es la parte que de la terapia estratégica me gusta menos, es la posición que a veces un terapeuta estratégico manipulador, entre comillas, adopta, ¿no? Ujú, ujú. Yo esto digo a nivel político, casi político, yo soy muy defensor de que los profesionales tratemos bien a nuestros usuarios, sean pacientes, sean alumnos en la universidad, sean usuarios de servicios sanitarios, en servicios sociales, de protección de menores, me parece tan importante esa, Claro. como dicen, eso dice Andrew Turnell, ¿no? El ver que las familias con las que se trabajan en servicios sociales es gente con la que vale la pena trabajar, es gente con la... esa cuestión de respeto profundo de Mm, querer escuchar, a mí éticamente me parece muy importante. Y de nuevo, ujú. supongo que si tú tienes como esa mirada, también tener técnicas que te permiten trabajar desde ahí, pues te tensione menos, es verdad. Que se anda así en la desconfianza, en la maniobra, vamos a Claro. romper la resistencia. Que yo eso lo he hecho, ¿eh? En su día, cuando trabajamos más estratégicamente, era muy divertido. Recuerdo que hay un libro que publiqué con Pepe Navarro en su día, un capítulo sobre usos del equipo de terapia familiar que escribí yo. Y bueno, es dividir al equipo estratégicamente, las que era muy entretenido y tenía, Sí, sí. era, pues, te generaba como esa ilusión de poder cambiar el... Pero al final yo creo que sin abdicar de la responsabilidad por el cambio, yo creo que es fundamental ser muy honestos, muy transparentes con nuestros clientes. Ujú, ujú. La terapia centrada en soluciones actual, más ortodoxa, digamos los herederos actuales de Steve DeShazer, que son la gente del Brief Therapy Practice en Londres, Chris Iveson, Evan George, Harvey, Harvey Radner, o en Suecia, ¿no? Harry Corman, los más ortodoxos en los centrados en soluciones se han pasado al otro lado, o sea, se han pasado a una línea puramente neutral. Nuestro oficio no es cambiar a la gente ni que la gente cambie, nuestro oficio es simplemente generar ahí unas posibilidades, una conversación. Yo creo que no es eso. Para mí Steve, o Mm, sea, mm. siempre, o sea, Steve era un terapeuta que lo que quería era generar cambios en la línea ericksoniana. Entonces yo creo que sin irnos al otro extremo, al extremo de, bueno, yo solamente tengo una bonita conversación con la gente y luego que hagan lo que quieran, Ya, yo creo que hay un terreno intermedio, ¿no? Que es el de, sí, claro. yo soy un experto en llevar conversaciones, yo estoy obsesionado por ayudarte a que tú consigas tus objetivos y a que resuelvas ese sufrimiento o eso que tú ves como problema, pero lo hago con el máximo de los respetos y no ni desde Mm. la desconfianza sistémica clásica, ni tal vez desde la manipulación que a veces suponemos, ¿no? Pues un enfoque estratégico tipo Nardone, por ejemplo. Claro, claro. ¿Y qué añadirías? Ahora que hablamos de autocuidado, ¿no? ¿Qué es lo que tus años de experiencia y de formación también a terapeutas, me imagino, de supervisiones, etcétera, te han enseñado a este nivel de autocuidado? ¿Qué es lo que para ti es importante? Um, hmm. Claro, tal vez yo ahí tengo esa ventaja, ¿no? De, como tengo varios sombreros, como no estoy viendo pacientes todo el día, creo que no necesito cuidarme tanto desde el impacto de la clínica. Ujú, ujú. Porque, aunque tal vez es verdad que es una sobrecarga, es un estrés y por ahí anda mi familia para quejarse de mí, al final el que tú tengas también tiempo para la docencia, que es tiempo de reflexión, y tiempo para la investigación, que también es de reflexión. Yo creo que eso te permite como distanciarte un poquito y te permite, yo creo que cuidarte más. ¿Eh? Vale, sí. Pero bueno, yo lo que he visto, he supervisado a mucha gente, he formado la suerte de poder formar a mucha gente en campos muy distintos, ¿eh? En Mm, mm. psicología, en trabajo social, en intervención escolar, gente especializada en pedagogía terapéutica, maestros y más, con ganas de hacer cosas diferentes en el aula. Yo creo que los contextos más complicados sí, hay que hacer cositas para cuidarse. Tal vez la primera sea la que estábamos hablando antes, ¿no? Que tengas Sí.
una mirada hacia las familias que a ti te hagas estar cómodo y que no te chupe esa energía negativa que implica mirarles esta desconfianza, ¿no? Y desde Ujú, el paternalismo, que es la otra gran enfermedad que yo creo que tenemos en ujú. los centros públicos en España. ¿Eh? Ese paternalismo que al final también te quema, porque cuando tú te haces cargo de los problemas y le andas resolviendo la vida a la gente, Claro. eso es muy de trabajo social, ¿no? Recuerdo una compañera que decía, no, claro, es que yo antes de que abran la boca ya les estoy colocando un recurso, ya les estoy vendiendo algo, ¿no? Eso al final también te cansa, ¿no? Sí, sí. Pero luego cosas básicas que yo aprendí, mira, de Yvonne Dolan, por un lado, que trabajó, está como muy especializada en trabajar con víctimas adultas de abusos sexuales infantiles, Ajá. y de Leonard Walker, que es una bueno, autora feminista y psicóloga y ajena a los centrados en soluciones, pero el mensaje era el mismo, ¿no? Es decir, bueno, tú cuando llegues a casa, ha sido esa tarde que has visto a varias víctimas, has oído historias horrorosas de los pelos de punta, que bueno, en esto yo ya tengo poco problema con los pelos de punta. Cámbiate de ropa para empezar, date una buena ducha, Ah, eh, ya. haz como esa desconexión, que Sí, yo creo que el tema de la terapia online es más complicado. claro. Yo hago sesiones online también y, bueno, tiene grandes ventajas, pero es verdad que es como que luego has tenido ahí, bueno, vale, es un despacho aparte de tu casa, pero no deja de ser tu casa. En muchos casos, que ha sido como hay tanta historia, a veces historias duras y crueles, ¿no? Entonces yo creo, hace esa pausa, cambia de chip, pero luego básicamente ten una vida familiar variada, ten intereses, disfruta de las cosas. Yo veo que cada vez hay más apoyo empírico a la idea de que los terapeutas hagan mindfulness Ujú, ellos mismos, ujú, hagamos mindfulness nosotros mismos, es también una buena práctica. Yo no tengo formación en mindfulness todavía, ya la tendré, ujú. espero, pero yo hago mindfulness porque yo, entre otras cosas, colecciono, tengo una gran colección de alfarería popular española. Entonces, Ah, mi momento de mindfulness es cuando por las noches antes de acostarme en casa tengo 40 o 50 piezas, pues miro alguna pieza, le quito el polvillo, la coloco, la muevo. aquí veo un Entonces, par, ¿eh? Detrás de ti, ¿no? sí, mira, si miras para arriba puedes ver. Sí, sí, sí. Ah, ostras, vale, vale, vale. Más, subo de la otra cámara, puedes ver unos cuantos cacharrillos más. ¿Pero esto lo haces Así. tú? No. Estos Ah, son piezas de la Feria Popular Española, ah, para que se me has colocado la cámara, que yo colecciono. A mí siempre me ha gustado mucho las cosas de barro. sí. No sé, una vasija de barro, un florero de barro. Me encanta el barro y no sé decirte por qué. Y en su día descubrí que en España, en la España rural, hasta los años 60, había una enorme producción, pues eso, el cántaro para ir a la fuente por agua, Sí. la olla para cocinar, el botijo para beber, la botija pues para lo mismo, el barril de campo, la tinaja. Entonces hay una alfería popular española maravillosa. Sí, a mí siempre me gustado los museos como de historia ver la parte de las vasijas romanas, de terracota y tal. Pues en España hay una producción maravillosa y nada, empecé en los años 90, compré una piecita y luego compré otra. Y dije, "Joder, son distintas, qué curioso". A mí siempre me han encantado las pequeñas diferencias. Supongo que también por eso me gusta hacer las soluciones. Cómo Sí, cambiar una pregunta genera algo, ¿no? sí. Oye, pero claro, es que es distinto porque este es un cántaro de pozo, entonces tiene la boca más ancha y pesa más. Y este es un cántaro que se hacía en esta zona de España donde hacía mucho calor, por eso es más pequeño. Entonces, me encanta. Entonces, todo esto es una pequeña excursión para decir que yo creo que mi forma de hacer mindfulness tiene que ver, bueno, aparte de dibujar y pintar con mi hija pequeña en este caso, pues Ah, con hacerme mi ratito de ver cerámica y tocar cerámica. Yo creo que eso es una buena forma de cuidarse. sí. Eh, y básicamente yo creo que en ese sentido el enfoque centrado en soluciones sí que tiene como la ventaja de que te puedes como autoaplicar las cosas. A ver, te digo, yo Ujú, siempre ujú. he sido muy de Jay Haley, ¿no? De, oye, la terapia y la vida personal son cosas distintas. Eh, puedes ser un cabrón en tu vida personal y un excelente terapeuta. Yo nunca he querido como mezclar las dos cosas, ¿no? Pero yo creo que también el enfoque centrado en soluciones te invita a aplicártelo a ti mismo, ¿no? A tratar de ver la botella medio lleno en tu vida, Sí, a sí. tratar de ser más colaborativo, eh, a, a
trabajar muy desde el futuro. O sea, claro, esto me lo dijo una compañera catalana, además, dice, claro, es que tú cuando trabajas en un libro, es que lo haces muy centrado en soluciones. Digo, ¿por qué dices eso? Claro, porque tú ya empiezas con el libro ya pensando en la portada y pensando en cómo va a quedar y pensando quién te va a gustar regalar ese libro. Y es verdad, o sea, yo me gusta empezar con la idea como muy ilusionarme con el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas también te permiten autocuidarte. Y de hecho, en general, la gente que hacemos formación en terapia centrada en soluciones, yo colaboro mucho con la IASTI, que es como una especie de club de calidad, ¿no? La alianza de centros de formación centrados en soluciones. Y cuando hablamos, todos hemos ido evolucionando en los últimos 10, 15 años en la dirección de incorporar cada vez más trabajo personal de la gente en formación, a la formación. Y de nuevo dices, pues a mí me preguntas hace 20 años, yo hubiera dicho, no, a ver, esto es de los psicoanalistas, esto exigir casi una terapia personal, que además es verdad que no hay apoyo empírico directo que eso sirva para nada, ¿eh? Pero no, eso no, aquí enseñamos técnicas y que la gente las pueda aplicar. Pero nos hemos dado cuenta que cuando tú experimentas en ti mismo una cierta técnica, por ejemplo, las 3 preguntas para una vida feliz que aprendimos de Doug Gisbert, ¿no? Por la noche te metes en la cama y antes de dormirte te preguntas, ¿qué pequeña cosa he hecho yo hoy de la que estoy satisfecho? Y te contestas a eso. Y segunda pregunta, ¿qué pequeña cosa ha hecho alguien hoy por mí o conmigo de la que estoy satisfecho? ¿Y de qué manera mi reacción ante eso hace más probable que lo repita en el futuro? Y luego ya la tercera pregunta, ¿y de qué otra pequeña cosa estoy satisfecho? El hacer esas preguntas tú mismo, cuando estás en una formación, tú te das cuenta de lo que genera en ti. Y por cierto, si no genera nada en ti o a la tercera noche dices qué rollo de tarea, pues ya sabes lo que no debes plantearle a tus clientes. ¿Sabes? Entonces, el que aprender una técnica, tú también la experimentes en ti mismo, yo creo que es interesante. Yo me formé hace ya unos años en MDR, para trabajar con víctimas de eventos traumáticos podría ser más rápido que el enfoque centrado en soluciones, y ciertamente a veces lo es. Y claro, a mí me vino muy bien. Dentro de que la formación me pareció como muy acartonada por momentos y no me gustó didácticamente nada, pero hay una cosa maravillosa, es que nos hacíamos MDR los unos a los otros, y yo en esas formaciones, cuando a mí me hicieron MDR, pues pude comprobar ese poder de cómo se enganchaban las imágenes con otras, y realmente me generó, yo creo que un par de cambios positivos en mi vida. Entonces yo creo que como personal está bien. Y entonces, volviendo a lo que tú me planteabas, yo creo que cuidarse como terapeuta breve, más bien centrado en soluciones, creo que tiene que ver en parte también con hacer lo que predicas, ¿no? No solo predicar, sino, digo, con tú mismo, cuando estés jodido con algo, pensar en cómo te gustaría que fuera y partir desde el futuro y valorar mucho los pequeños avances y poner el foco sobre eso, ¿no? Yo creo que yo no sé, es que tendría que decir ahora que venga aquí la familia y digan, ¿no? Pero yo intento actuar más desde ahí, ¿no? Y aplicármelo a mí mismo. Yo creo que eso también te cuida. La otra cosa que a mí siempre me ha ido muy bien es no sobrecargarme en los momentos en los que he tenido más carga, más trabajo clínico. Sí. No sobrecargarte del mismo tipo de casos. Porque recuerdo que trabajaba con Pepe Navarro, veíamos muchas familias donde hay enfermedad física crónica, se conecta con... Entonces, vale, y yo siempre digo, claro, vale, yo puedo ver un caso, 2 casos de esos, pero claro, yo si estoy toda la mañana viendo un caso tras otro de pacientes oncológicos, no sé qué, pues eso me sobrecargaría mucho. O también una temporada amplia en la que trabajamos con víctimas de violencia, o que cuando trabajamos con adolescentes con violencia, que ejercían violencia hacia sus padres. Tener como un tipo de caso, especialmente cuando implica trauma, muerte, etc., yo creo que te sobrecarga más. Con lo cual yo creo que quien pueda hacerlo, porque yo también ya sé que luego las redes funcionan como funciona, ¿no? Pero quien pueda hacerlo, tener como casos variados, algo más variados, creo que viene bien. Dicho esto, yo ahora mismo me interesa sobre todo trabajar con parejas. Las parejas como que no me cansan. ¿No te cansas, parejas?
no me cansan las Ah, ¿no te parejas. cansan las parejas? No me cansan las parejas, ¿no? Curiosamente. Ostras, pues no Pero es de lo más fácil, ¿eh? no, al revés, yo creo que es lo más difícil, por eso Sí. me interesa tanto. Pero no a mí no me sobrecarga tanto como Ah, pues, esos temas de violencia, los temas bueno, ya, em, claro. Sí, sí, sí. de abuso sexual, que son más durillos. Las historias esas horrorosas, digamos. Sí, Con sí, sí. parejas horrorosas también, pero al final yo creo que es algo más ligero y a mí me resulta muy entretenido. Con parejas también, hace ya unos años, Marga Herrero y yo empezamos a introducir ideas que no tienen nada que ver con el enfoque centrado en soluciones. Ah, A mí me gusta mucho explorar un poco los límites, ¿no? Y salirme, ¿no? Y luego los congresos de terapia breve o terapia centrada en soluciones, dar la lata con esas cosas, ¿no? O sea, que un terapeuta centrado en soluciones haga también MDR, pues es como anatema, ¿no? Porque es sí, epistemológicamente es todo lo contrario, aunque sí. tiene objetos de conexión, ¿eh? Y la otra cosa, eh, se me ha ido totalmente con esto del MDR, que te iba a decir que hay otra cosa que también, sí, que hay otra cosa que estamos haciendo también y que también es epistemológicamente es casi incompatible, que es aplicar ideas de Stan Tatkin, su enfoque psicobiológico con parejas. Esto bueno, Annette Kreutz en Valencia está trayendo a Stan a Valencia. Marga se formó ahí, hizo ahí formación con él. Annette me invitó también a alguna formación a participar. Y lo que pasa es que el modelo de Stan Tatkin, que es como muy de evaluar los patrones de apego de la pareja y los patrones de activación más cortical, o sea, estar muy atento a todas esas pequeñas señales de arousal, por ejemplo, todo ese tipo de cosas, Sí. eh, yo básicamente prescindo de la teoría, que me lleva a mirar a donde no me interesa mirar, pero hemos introducido técnicas activas con parejas. No, no lo conozco. O sea, ¿la base cuál es? ¿Es más cognitivo-conductual? No, se llama Stan Tatkin, Tatkin. Tiene en castellano un libro, el título de la traducción española es horrorosa, es algo así como Conectados por el amor, Conectados por el amor, o en inglés se llama Wired for Love, o sea, estamos como Ah, wired, sí. cableados por el Sí, amor. sí. Y es un libro de autoayuda para parejas, pero te da una muy buena idea del enfoque, ¿no? Y luego tiene algún Vale, otro más vale. en castellano que ahora no te sé citar, pero él es un enfoque, él viene como de lo psicodinámico, Ah, vale. pero en las sesiones pasan cosas, entonces él, a la pareja, él trabaja con sillas con ruedas, las acerca, las aleja, pide que uno se recueste en el regazo del otro, pide que uno se ponga de rodillas, o sea, hace cosas, o sea, técnicas activas en sesión con el Sí, fin de activar, supongo que él diría, esos patrones de apego que tienen ahí, con el fin de vale, analizar vale. la investigación. Entonces, esto no tiene nada que ver con los centrados en soluciones. O sea, de hecho, yo recuerdo, la vi la primera vez en un congreso en Washington y recuerdo oírle y pensar, Dios mío, wow, esto es sí, esta es la visión como muy paranoide, y muy de súper experto que desde fuera, él dice, todo lo que las parejas dicen en terapia, lo que dicen, vale una mierda. No son más que el bla, bla, bla que la pareja se monta para justificar, explicar sus propias reacciones fisiológicas a la presencia del otro. Wow. Y esto que no es, desde un vista de la investigación o desde un vista de Kahneman, por ejemplo, de pensar rápido, despacio, no va nada desencaminado en el fondo, pero claro, la posición en la que te colocan como terapeuta es terrible, que es que tú Claro. no te crees nada, te están contando algo, tú te estás fijando si los ojillos le brillan no sé cómo, o si está respirando más, o si, entonces, claro, a mí me parece además el estante te mira así con los ojillos como que te está ahí sacando las tripas. Entonces, todo eso no me gusta, pero las técnicas son muy interesantes y Marga yo creo que encontramos en su momento la manera de ponerlas al servicio, fíjate, de amplificar las emociones positivas en la sesión. O sea, no con la idea de evaluar y diagnosticar apego, sino con la idea de generar como picos de emoción positiva en la entrevista que ayudan a que las parejas pasen, sí, en este caso estoy de acuerdo con Stan, pasen de las palabras y los discursos realmente a actuar, a interactuar y a contactar físicamente incluso de manera distinta. Entonces, bueno, pues es algo que en terapia de parejas hemos añadido, no lo estamos investigando, no hemos publicado nada sobre eso,
Pero al final yo creo que todos los terapeutas hacemos esto, ¿verdad? Sobre la base de la que hacemos estamos atentos a las cosas que nos parece que pueden encajar para cierto tipo de situaciones o de casos. Y yo creo que incluso digo, dando la vuelta, ¿no? Algo que tiene un sentido, ponerlo al servicio, en este caso, de generar emociones positivas en terapia que aceleren el proceso de cambio, ¿no? Claro. No sé por qué me contarte esto, pero es como otra de las cosas en las que hemos andado en los últimos años. Sí. Te preguntaba un poco por las incorporaciones, ¿no? Por eso hemos acabado vale. aquí. Básicamente, sí. Quería preguntarte también algo que me parece muy diferente de tus libros, es la forma en la que están escritos, ¿no? Yo no había pensado esta idea, de que también están como desde escritos con la perspectiva de centrado en soluciones, pero los veo muy estructurados. O sea, como que cuando lo escribes eres muy consciente del lector, ¿no? Y de a quién va, cómo lo va a leer, de qué manera, cómo puedes hacer que llegue esta idea. O sea, los veo libros muy diferentes a aquellos libros clásicos, ensayos eternos, farragosos, ¿no? Que hay que descifrar. O sea, son muy directos hasta con los títulos, ¿no? Te arriesgas hasta poner estos títulos a veces que parecen de autoayuda, ¿no? 200 tareas, 24 ideas, ¿no? Que es como lo siguiente va a ser 2000 cosas. Claro, pero es verdad que es lo que capta la atención, ¿no? O sea, ¿cómo planteas todo esto? Porque me imagino que los años de formación han ayudado, ¿no? A esta claridad. Mira, me agradezco que me digas eso porque me gusta oírlo, ¿no? Yo es que tengo mucho cariño, bueno, a empezar a mi familia, a mis hijos, luego tengo mucho cariño a mis cántaros, como decía, ¿no? Sí. Pero también a mis libros, ¿no? De hecho, ahora tenemos las pruebas de imprenta de un libro nuevo que va a salir, que escribo con Felipe García de Chile, que es terapia sistémica breve con personas que han sobrevivido a experiencias traumáticas. Y el otro día, al verlo ya el PDF armado, bonito, pues, a mí me recuerdo que me gusta, ¿no? Pero mira, te contesto. Yo creo que esto ha sido aprender de la experiencia. ¿Por qué? Porque yo vengo de una tradición muy alemana, ¿no? Lo de breve introducción a la filosofía en 100 volúmenes. Sí. Yo reconozco que la reflexión teórica siempre me ha gustado. Recuerdo que en el instituto la asignatura que más me gustaba era la filosofía. Entonces, yo soy muy rollero. O sea, yo tengo la tendencia a ser muy rollero y me gusta explicar teorías y tal. Pero en su día cometí el error de que mi tesina, la tesina era como el trabajo fin de grado de mi época. Y yo sí, a base de ese rollero, hice una tesina. Las tesinas eran trabajos pequeñitos, eso es un trabajo fin de... Ay, es que aquí esta cámara se está moviendo un montón. Hice las tesinas que son trabajos de 100, 120 euros, 120 páginas, perdón. Sí. Y me metí una pasada y hice un tocho de 700 páginas. Wow. 700 páginas. De aquella, además, fíjate, es que, claro, es que igual soy más mayor de lo que pienso que soy. De aquella, todavía se hacían a máquina las cosas. Ostras, vale. Entonces yo me gasté el dinero que no tenía, bueno, el dinero supongo que el dinero de alguna beca, en que alguien me fuera pasando a máquina las puñeteras 700 páginas de la tesis. Sí. Fue una buena tesina, pero que era un rollazo. Entonces yo, cuando ya llevamos unos años trabajando en formación centrada en soluciones, habíamos ido publicando cositas, realmente teníamos claro que eso funcionaba muy bien muchas veces y teníamos ganas de compartirlo. Y empecé por ahí. Empecé con, un libro sobre terapia centrada en soluciones, otra vez terapia sistémica breve centrada en soluciones. Entonces yo ya estaba ahí, mentalmente. De hecho creo que llegué. Sí, claro. Llegué a escribir 3 capítulos introductorios iniciales, ya me fui a las 150 páginas con eso. Además yo tengo un buen amigo vasco, José Landa Reta Jauregui, que es sexólogo, que me encanta la teoría y que ahora que no nos oye, que es muy rollero. Le encanta la reflexión sobre la reflexión de la meta. Encima yo le iba pasando a él lo que yo iba escribiendo y a él le encantaba muy bien, él me iba animando, ¿no? Entonces, sí, entonces eso iba a ser como mi primer libro. Yo había publicado
dos libros de compilación de artículos, uno con Pepe Arias y otro con Pepe Navarro. Es como mi primer libro, ¿no? Sí. Joder, entonces yo tenía ese manuscrito. Es que ahora me estoy acordando, fíjate tu pregunta lo que me ha movido. Eso, 150 páginas, o sea, una cosa farragosísima, supongo que bien estructurada y tal, pero la pesadez. Y recuerdo que fui a Chile, y fue la primera vez que fui a Chile, me invitaron a ir a Chile a dar una conferencia, el año 90 y, no sé, 95, 96, 97. Y recuerdo, en ese viaje, para amenizar el viaje, porque creo que de aquella todavía no había esto del cine, que tengas tu vídeo en el asiento. Ya, en el avión, sí. No había todavía una película que te ponía, ¿no? Sí. Entonces yo pillé el libro más pequeño que había, que encontré en la biblioteca, porque mi intención era llevar la maleta lo más vacía posible para luego llevar a la vuelta llevar vino chileno. El vino es otra de mis pasiones. Entonces, ¿cuál es el libro más pequeño que encontré? Pues fíjate, ahora mismo no me acuerdo del título, pero era un libro chiquirrín de O'Hanlon, no sé si era O'Hanlon y Biedel, y era un libro diminuto de 60 a 50 páginas, súper práctico, con cositas así, como pequeñas con viñetas, súper práctico. Entonces ese libro lo fui leyendo a las 13 horas de vuelo a Chile, fui leyendo ese libro, a ver qué interesante, qué simpático. Pero luego yo recuerdo que cuando llegué a Chile, en medio del jet lag, pero yo hubo un momento ahí aparte de que me deslumbró la belleza de la Cordillera Nevada y la sal, ¡wow! Pero hubo un momento que de repente dije, narices, por decirlo finalmente, ¿qué hago yo con este? Claro, yo también me llevaba los 150 páginas de aquellos capítulos iniciales, los llevaba también por si tenía tiempo para escribir en el viaje, ¿no? ¿Qué hago yo escribiendo una cosa tan pesada, tan rollo, cuando lo que yo tenía que hacer era escribir un libro como este? Porque si yo lo que ya tenía claro desde entonces es que en las formaciones lo trabajo desde la práctica. Trabajamos sobre vídeos y sobre roles y vídeos, o vídeos y roles, y los grabamos. Que la gente aprende así. Yo en las formaciones he rehuido de la teoría, porque la teoría está en los libros. ¿Para qué vas a venir a mí a escuchar explicando teoría? Pero se me juntó todo en medio del jet lag. ¡Yum! Estos 3 capítulos a la mierda, y quiero escribir algo práctico, estructurado, organizado. Y luego, en ese mismo viaje, visitando la casa de Pablo Neruda en no sé cuál de ellas, creo que la de Valparaíso, puede ser, la de Valparaíso. Ahí me quedé de repente con lo de 20 poemas de amor y una canción desesperada, y de ahí sale el título de 24 ideas para psicoterapia breve. O sea, eso fue todo una influencia chilena. Y entonces, yo en ese día decidí que yo quería hacer libros prácticos. El último, el de intervención escolar centrada en soluciones, Marga y yo lo escribimos con la idea de que un orientador escolar, un psicólogo escolar, una PT o un tutor de una clase lo pueda leer y solo leyendo el libro pueda aplicarlo. Porque yo había estado viendo a una colega china en un congreso en Frankfurt, y entonces ellos tienen un equipo que llevaban formados en intervención centrada en soluciones, llevaban formados a 900.000 maestros. Wow. A 900.000 maestros. Claro, yo oyéndola y que lo hacían con unas cosas muy súper didácticas, que claro, Marga y yo no queremos ni podemos formar, o sea, no, pero querríamos llegar a mucha gente del campo de la educación, porque a mí me parecía especialmente, y a Marga también, que queríamos cambiar cositas, ¿no? El sistema escolar, que muchas veces funciona tan centrado en los problemas, tan amplificador de problemas y tan poco colaborativo a veces. Queríamos contribuir a hacer nuestro pequeño granito de arena en ese sentido. Y entonces te decía que Marga dijo, vamos a hacer un libro que nos permita no tener que andar dando cursos y formaciones a maestros y orientadores, porque total no vamos a llegar a nadie, y vamos a hacer un libro que tú lo leas y que lo puedas aplicar. Pero eso fue la filosofía desde aquel momento de iluminación en Chile, decir, no, yo quiero hacer libros que puedas aplicar y aprovechar. Y tal vez, supongo también que claro, de los libros que yo he ido leyendo a lo largo de los años, durante mi formación como terapeuta, pues los libros que más me han ayudado son los prácticos. Pues La táctica del cambio, por ejemplo, es un libro fantástico. ¿Por qué? Porque
te explica cómo hacer las cosas y tú luego casi es un protocolo de tratamiento. Puedes aplicarlo y puedes ver si funciona o no funciona. Así que, bueno, una respuesta súper larga a una pregunta muy corta. No, era eso. Básicamente, yo trato de escribir los libros que a mí me gusta leer, que tengan, que estén muy bien fundamentados teóricamente, pero que eso se note poco, que aparezca poco, y luego también que estén apoyados empíricamente y que haya investigación que lo respalde, pero que tampoco tengas que andar abrumando a la gente con la investigación. Y que sean... Y bueno, de hecho estaba viendo un libro sobre trauma así chiquirrín, y digo, jo, cago en 10, el libro de Felipe y mío, que estoy muy contento con él, pero jo, si hubiera sido un libro así de fino, mejor. Entonces, si es que escribo algún libro más, será un libro de 60 páginas, ojalá. O sea, el reto es sintetizar cada vez más, ¿no? Pero mira, sintetizar sin que pierdas la aplicabilidad. Y claro, para que la persona lo pueda aplicar, necesita, entiendo yo, porque, a ver, la terapia, claro, terapia familiar siempre ha sido una tradición de observar. O sea, Minuchin descubrió las cosas que fue descubriendo observando familias y viendo terapeutas trabajando con familias. En Milwaukee la formación era así, lo que decían, detrás de un espejo, viendo los diálogos, viendo las conversaciones. Entonces, yo creo que la terapia se aprende así, o sea, viendo terapia y luego practicándolo y luego grabándote y luego viéndote. Entonces, para eso, digo, tiene que tener un cierto margen de detalle y tiene que ir a una transcripción y claro, eso es lo que abulta. Por eso el libro de intervenciones escolares centradas en soluciones al final son creo que sí, 400 páginas. Pero porque también nos tenemos que asegurar de pongamos ejemplitos para que eso que es tan importante, lo que no hemos hablado nada, que es el uso del lenguaje, el preguntar de una forma o de otra, o lo ves en una transcripción o no lo ves. Entonces, por eso, claro, es un reto doblemente complicado. O sea, 60 páginas, pero que a la vez sean prácticas y que te den pistas exactas de cómo aplicarlo. Claro, por eso digo, no sé, no creo que sea capaz. Es que no tengo... Bueno, vale, para terminar, a aquellas personas que quieran conocerte un poco más, leer alguno de tus libros, hacer tus formaciones, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué formaciones ofreces? ¿Qué libros le recomendarías para empezar a entrar un poco en este mundo? A terapeutas, me refiero. Le he dado aquí un trozo de chocolate y me está dificultando contestarte. Chocolate muy rico que me han traído los amigos chilenos, justamente, que han estado por aquí. Para introducirte en terapia centrada en soluciones, y en general yo creo en terapia sistémica breve, que es esa combinación de centrado en soluciones, estratégico y MRI, y narrativa, aunque sea de los libros más antiguos, 24 ideas para una psicoterapia breve, yo creo que sigue siendo un libro pues muy bueno, queda feo que lo diga yo, pero creo que lo es. Además hemos hecho una segunda edición hace unos años actualizando un poquito algunos conceptos. Yo creo que sería mi mayor recomendación, sin duda. Luego 200 tareas está muy bien también. La gente, yo digo que está bien porque la gente me dice que les es útil. La gente me dice que tienen que ir a la consulta y cuando están pensando una intervención lo cogen. Y yo mismo hago lo propio. O sea, yo cuando estoy muy espeso un día con un consultante, con una familia, una pareja, cojo mi propio libro y digo, claro, esta. Porque al final no puedes, tal vez sea efecto del COVID y sus consecuencias neurológicas, no puedes tener en la cabeza más allá de 50 o 60 tareas. Entonces, 200 tareas es un libro interesante como fuente de recursos, porque además no solo centrado en soluciones, tiene todo tipo de sugerencias y propuestas para que hagan los clientes, pero no te introduce en lo que es la lógica del diálogo, de la conversación, como 24 ideas. Y por supuesto, si es alguien interesado por el tema del trauma, las experiencias traumáticas, pues encantado de recomendar el libro de Herder, que saldrá, este libro con Felipe García, se llama Superar experiencias traumáticas. Formación, bueno, ahí tenemos una página web, Marga Herrero y yo, que es la www.AETSB, Alianza Española de Terapia Sistémica Breve.org. Vale. La pondremos en pantalla. Hay artículos nuestros que se pueden descargar, hay información.
Yo creo que básicamente ahí están las formaciones que se pueden hacer. Nosotros empezamos hace unos años a hacer una formación continuada, lo llamamos training, un training. Son 10 fines de semana, un fin de semana al mes. Muy intensivo, muy intensivo. 10 horas sábado, 5 horas el domingo. Wow. Y fíjate, lo estamos haciendo online. Claro, pues justamente fuera de cualquier otro horario, de cualquier otra actividad. Sí. Y lo estamos haciendo online desde la pandemia y pensábamos que eso iba a ser horroroso. Y no, la verdad es que a nosotros, digo, a Marga y a mí se nos hace bastante llevadero en realidad y nos lo pasamos muy bien. Y la gente que lo hace, que son gente que está practicando, aplicando, que está interviniendo y que quiere añadir técnicas centradas en soluciones, pues aguanta muy bien. Hasta ahora se han suicidado solo 5 o 6 alumnos. Y llegan cansados al domingo a las 9 de la noche, las 10 horas de formación online. Claro. Igual esto de las salas pequeñas te permite tener a la gente haciendo roles, a ti entrando y saliendo y supervisando a la gente. Entonces, yo era muy enemigo del online, o sea, yo tuve una experiencia no tan buena, era muy enemigo del online. Pero claro, me di cuenta que, claro, lo que no me gusta es esto de que tú des una chapa, una clase ante una pantalla con un montón de etiquetas de gente y a lo peor ni siquiera con gente asintiendo mínimamente. Eso me parece horrible, me niego a hacer eso. Pero si haces en online un grupo pequeño, donde la gente pueda participar, donde hagas roles, donde trabajes sobre casos, pierdes poco, siempre pierdes el contacto humano, obviamente, pero ahora mismo también ganas el verte la cara, porque ahora totalmente con la mascarilla también es verdad que... Entonces, pues bueno, eso es una opción. Nosotros siempre lo entendemos no tanto como vuélvase usted un terapeuta centrado en soluciones, sino añada usted a su repertorio ciertas técnicas y más allá de eso, añada también una mirada un poquito distinta. Al final, yo es que tengo enorme curiosidad por el cambio, ¿no? El cambio de los consultantes, lo que hemos estado investigando en los últimos años. Ahora, por ejemplo, también saldrá, espero pronto, un estudio randomizado, un ensayo clínico aleatorizado, donde comparamos para personas que han sufrido experiencias traumáticas, terapia centrada en soluciones, con algo narrativo, por un lado, con terapia cognitivo-conductual, con técnicas de psicología positiva, por otro, y con mindfulness, por otro. Y tenemos resultados muy interesantes que no te voy a anticipar, tanto a término como a seguimiento, ¿no? Te decía que me he perdido yo con lo que te estaba contando. Sí, te preguntaba por las formaciones, ¿no? Explicaba esta formación que estáis haciendo online, que realmente está funcionando bien, ¿no? Aunque sea online, por lo que dices. Sí, pero me iba yo a algún otro lado, no sé a dónde me estaba yo yendo, porque me he acordado yo de esta investigación. Bueno, pues sí, eso, que al final el tema de no verte las caras también te invita. Y te hace ver cositas. Claro. Vale, para terminar, Marc, rápidamente, creo que has podido ver la web de tu mentor, ¿no? Me gustaría saber un poco tu opinión. Me parece que no has podido acceder a los cursos aún, ¿no? Después te daremos acceso para que les puedas echar un ojo. He visto a Villegas hablando, he visto a Sepubil, que me ha sonado súper bien. Si me das acceso a los cursos te lo voy a agradecer muchísimo porque me encantan los dos y para ver un poquito más lo que hacen. Entonces, yo lo que he podido entrar por fuera, pues me ha parecido una web súper bien planteada, muy bien. Me gusta mucho estéticamente cómo está. Por eso, de entrada, que me gusta muchísimo vuestro planteamiento. Así que os deseo mucha suerte y espero pronto que me llegue gente que diga, oye, pues yo hice aquella... A ver. Ojalá. José, y qué buena es y tal. Porque yo creo que todas estas cosas contribuyen a avanzar como profesión, ¿no? Claro. Muy bien, Marc, pues muchas gracias. Gracias a ti. Perdona si me he enrollado en algún momento, el entusiasmo. Hombre. Acabo de ver, tenemos casi hora y media de conversación, con lo cual... Sí, no está mal. Charla breve, libro breve, vídeo breve, pero charla larga. Pero eso está bien, las charlas tienen que ser largas. Claro. Vale, pues si te parece lo dejamos aquí. Muchas gracias por esta charla y por tu tiempo. Gracias a ti.